Bien, hermano, vamos a iniciar entonces la clase y como ya es de costumbre, vamos a analizar las respuestas, así que voy a cancelar aquí la opción de enviar respuestas para no aceptar más. Ahí sí, así que ya no pueden mandar respuestas. Vamos a analizar entonces las respuestas de las preguntas que estaban ahí. En primer lugar, estas preguntas son en relación a la clase anterior, así que si usted vino a la clase anterior o si usted vio la clase por YouTube, para eso están, con todo eso pudo haber respondido esto de forma correcta. Veamos, en relación al concepto de norma, ¿la Biblia es norma normata, norma normada? ¿Sí o no? No. ¿Norma normans? ¿Norma que norma? Sí, efectivamente. Tanto norma normata como norma normans, no, eso no. Y la Biblia no es norma para la Biblia, eso es totalmente falso. Por lo tanto, era norma normans, norma que norma. Vamos con la siguiente pregunta. La Biblia, y acá salía más de una opción que usted podía apretar, ¿ya? Así que usted dígame si es verdadero o falso. ¿Es la palabra de Dios? Verdadero. Entonces ahí usted marcaba. ¿Contiene la palabra de Dios? Falso, falso. No contiene. La Biblia es la palabra de Dios. De hecho, es una o la otra, no podían ser las dos. ¿Es inspirada por Dios? Sí, verdadero. ¿Está conformada por 67 libros? Falso, 66. ¿Ah? Tenía una trampa ahí. ¿Exclusivamente es de autoría humana? Falso. Es de autoría divina. Está inspirada y por tanto los hombres escribieron, pero es autoría divina. Y finalmente, ¿su eficacia depende del efecto en las personas? ¿Verdadero o falso? Falso. No, la eficacia de la Biblia no depende de lo que logra la persona. La eficacia de la Biblia es o existe porque es palabra de Dios. No depende de otro, ¿ya? Así que esa era la pregunta 2. Y la pregunta 3 dice, en relación a la inspiración y la autoridad bíblica. La inspiración y autoridad bíblica. ¿Están sujetas al testimonio de la iglesia? Falso. No están sujetas al testimonio de la iglesia. ¿El Espíritu Santo da testimonio de aquello? Sí, verdadero. Esa era en realidad. ¿La Biblia no da testimonio de esto? No, falso. ¿Y están sujetas al testimonio personal del creyente? Falso también. Por lo tanto, era el Espíritu Santo da testimonio de aquello. Y la última, en relación a la confesión de fe de Westminster, el texto que estamos estudiando y leyendo. Acá solamente una opción es correcta. ¿Es un texto inspirado por Dios? No, falso. Y aquel que lo diga está mintiendo, ¿ya? La confesión de fe no es inspirado, es un libro humano. En términos de autoridad, ¿está por sobre la Biblia? Falso, mentira. ¿Es norma para la iglesia? Verdadero, porque es una norma normata, una norma normada. No es la norma final o la autoridad final, pero sí es una norma para la iglesia. ¿Ya? Ahí había que aplicar el concepto que aprendimos. Y último, debe ser aceptada como verdad absoluta. Falso, las confesiones, los credos, todo desarrollo teológico no puede ser aceptado como verdad absoluta, sino que una síntesis de lo que la iglesia cree, ¿ya? Por lo tanto, esas son las respuestas. ¿Cómo les fue? ¿Alguien tuvo 7? ¿Sí? Ah, ya. ¿Ya? No, no se considera buena. Es todo o nada. Son 7 puntos, sí. La 2 es la que más valía, ¿cierto? Por algo, porque es importante eso, sí. Ya, ¿quién tuvo 7? ¿Alguien tuvo 7 o no? Ah, Pablo, bien. Ya, y después tuvo puros 4. Ya, la verdad, ¿quién más tuvo 4? Ya, María Jessica. Tengo un 2 también aquí. Ya, no preguntar quién. Y, ¿ah? No, eso lo puedo ver yo. Ya, así que les animo a seguir estudiando, tomando apuntes.
Ya, les voy a decir al tiro el cuento. Al final de la clase voy a sumar todos los puntos de todas las lecciones, de todas las clases. Y aquellos que tengan mejores puntajes, ahí vamos a darle un regalito. Así que estudien, tomen apuntes. Si usted no vino a la clase, puede verla después por YouTube. Está ahí, la subimos en la semana. Así que la idea es que todos podamos aprender esto, ¿ya? Así que, hermanos, vamos a iniciar ya con la clase de hoy. Y nos corresponde avanzar con unos artículos que están por ahí. Seguimos en el capítulo 1, las Santas Escrituras, y nos corresponde el capítulo, o mejor dicho, el artículo 6. Así que hoy vamos a estar hablando del artículo 6 y 7. Espero no sea tan larga la clase de hoy, porque igual hay hartas cosas que hacer hoy día, así que la idea es que no nos atrasemos tanto, así que me voy a esforzar por hacerlo bien conciso, ¿ya? Así que va a depender también de ustedes. Va a depender de ustedes y en que podamos avanzar y ojalá 11:15, 11:20 ya estar cerrando la clase, ¿ya? Para que podamos avanzar y estar al día con todos los horarios de nuestras actividades. Por tanto, vamos a leer el artículo 6, creo que está en dos partes acá, así que les pido que lo leamos todos juntos para que podamos reflexionar en torno a este. Dice así, todos juntos: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre es o expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes al culto de Dios y el gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. ¿Ya? Nos vamos a quedar entonces con ese párrafo, que es el artículo 6, que es un poquito largo, pero hay muchas cosas relevantes que podemos ir destacando de esto. ¿Ya? Así que una pequeña síntesis, ¿ya? Para ver si recuerdan. Nosotros hablamos del concepto de revelación. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? En los capítulos anteriores, la revelación. Dios se ha revelado. ¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos 1? ¿Sí? ¿Cómo parte? Está haciendo referencia a eso, que Dios se ha revelado. Exactamente. Pero a nivel sistemático, si queremos decirlo, podemos destacar dos tipos de revelaciones. ¿Se acuerdan cuáles son? La general o natural, vamos a colocarle entre paréntesis, natural, y la especial. Que no le voy a colocar las escrituras, le voy a colocar la palabra de Dios, ¿ya? Porque Cristo también es la palabra de Dios, y Cristo también lo podemos catalogar como revelación especial. De hecho, eso es lo que dice el autor de Hebreos, ¿ya? Palabra de Dios. Eso es importante, ¿ya? ¿Recuerdan qué significa la revelación natural o general? ¿Cómo la podemos describir? La creación, muy bien. Exactamente, lo que revela la luz de la naturaleza. Y esta revelación tiene un propósito, ¿cierto? ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan o no? Exacto, eso mismo, las dos cosas que dijeron recién. Que sea conocido la existencia de Dios por todos y por tanto ninguno tiene excusa. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Por tanto, eres
No me acuerdo cómo es eso, inexcusable. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que ningún ser humano, ningún hombre, tiene excusa ante Dios porque la creación da cuenta de que Dios existe. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos hace pensar de que cuando llegue el juicio final o el tribunal, ningún ser humano va a poder decir, yo nunca supe de ti. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a través de la revelación general todo hombre queda, por decirlo de alguna forma, condenado, porque sabe que Dios existe. ¿Ya? Pero la revelación general no es suficiente para poder conocer los propósitos de Dios y poder ser salvo. Eso lo hace solamente la revelación especial, y que nosotros lo podemos llamar como la palabra de Dios, y vemos que en la historia hay distintas revelaciones, ¿cierto? A través de los profetas, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Se acuerdan de otro tipo de revelación? Los sueños, las teofanías, en donde Dios también se revelaba. Cuando Dios le habla a Moisés, por ejemplo, en la zarza, una teofanía. ¿Qué más? Los profetas y Cristo. Cristo también. Y finalmente todo eso queda en las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, esa es la revelación especial. Por lo tanto, si una persona, o si deseamos que una persona sea salva o que llegue al conocimiento de Dios, tiene que conocer esa revelación, la especial. Esta no basta porque en realidad todos la tienen. Todos saben de que Dios existe, ¿ya? Ese es el resumen general, ¿ya? Esa es la idea general. Por tanto, lo que nosotros acabamos de leer ahora va a tener énfasis en este tipo de revelación, en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Ya? Y aquí quiero que vayamos sacando ideas que pueden reafirmar esto. Dice, el testimonio todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre es expresamente expuesto en las Escrituras. O sea, todo lo necesario que Dios ha dejado para que podamos conocerle está en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y dice, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que hay ciertos elementos explícitos y por otro lado hay elementos que son implícitos. Entonces ahí podría salir la pregunta, ya, ¿qué significa cada una de estas dos cosas? Esto va con ahí sí, con tilde. ¿Qué significa explícito? Que algo sea explícito. Que está literal, que está ahí, que uno lo ve y está ahí. ¿Qué significa que sea implícito? Que se puede deducir a partir de lo que está ahí. Por tanto, yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿La Biblia tiene respuesta para todas las interrogantes? ¿Qué creen ustedes? Sí. A la luz de lo que estamos viendo, ¿tiene o no tiene? Yo creo que, ya, les voy a colocar un ejemplo. A ver, ¿qué podemos decir? ¿La Biblia habla de la inteligencia artificial? No, ¿cierto? No. Claro. Ya, pero si yo tengo un dilema ético en donde tengo que decidir si contrato personas o tengo máquinas y quiero dar una respuesta bíblica, ¿la encontraré? ¿Sabe la Biblia eso? Así como decir, tienes que hacer esto otro, o esto es correcto, ¿no? ¿Ya? Ya. Claro. Hay ciertas cosas. Ya. Hay ciertas cosas que claramente no están en la Escritura, porque la Escritura también fue escrita en un contexto histórico, con el conocimiento que tenían las personas en ese momento. ¿Ya? Yo ahí estoy de acuerdo, de que hay cosas que
nosotros no las sabemos o que la Biblia no las dice, porque obviamente en ese tiempo no estaban, no existían esas problemáticas, ¿ya? Sin embargo, y aquí yo coloco el pero, si la Biblia nos entrega ciertos principios bíblicos que están implícitos en la Escritura, que nos podrían ayudar a tomar ciertas decisiones en relación a un dilema ético. ¿Ya? No sé si se entiende la idea. ¿Ya? La Biblia tiene muchos elementos o doctrinas implícitas o principios bíblicos implícitos que nos pueden ayudar a comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Ya? No sé si se les viene a la mente algún ejemplo de algo implícito. ¿Sí? ¿Ya? Sí, habla de sabiduría, habla de cómo tiene que ser la mujer. Ya, ahora que tocaste ese tema, yo les voy a colocar un ejemplo. ¿El pololeo es bíblico? No está en la Biblia, no sale, porque se daba en una cultura en donde el pololeo no existía. El pololeo es un desarrollo histórico y creo que se da como en Chile o quizá en otros países también, pero claramente no está. Sin embargo, nosotros a través de principios bíblicos podemos orientar a los pololos, a los jóvenes que están pololeando. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla del matrimonio. Por lo tanto, todo aquel joven o pareja que está pololeando debe apuntar sí o sí al matrimonio. Porque eso es lo que la Biblia explícitamente menciona. ¿Ya? El pololeo no es como algo así como para probar o para saber cómo es la cosa. No, si tú vas a pololear, el principio bíblico que vemos ahí es que tú te proyectes al matrimonio. Si tú estás pololeando y no te proyectas, mejor déjalo. Yo al menos ese principio bíblico saco, ¿ya? Porque Dios es serio al hablar de este tema. Otra duda. ¿Es pecado faltar al día del Señor? ¿O faltar el domingo a la iglesia? ¿Es pecado? ¿Sí o no? Yo digo que sí, ¿Ya? porque dice honrarás el día del Señor, dice la palabra. ¿Ya? Y si es un mandato, yo tengo que obedecerlo. Mira, desde ese contexto. Ya. Ahí entramos en un tema de mandato o elemento explícito, porque están los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento. Y no me venga a decir que eso es para Israel, que es para eso ya es otra discusión. Nosotros creemos de que esos mandatos siguen vigentes hasta el día de hoy. Que el cristiano debe guardar el día del Señor. No es una sugerencia, sino que es un mandato. Y tú por amor a Dios lo guardas. Sin embargo, implícitamente vemos que hay ciertas excepciones en las cuales alguien podría no guardarlo o estaría justificado de no guardarlo. No sé si se les viene a la mente alguno. O cristiano que trabaje 4x4, 5x5 y coincide viernes, sábado o domingo. En esos casos no podría guardar. ¿Ya? ¿Sí? Bíblicamente aparece cuando iban a rescatar a una oveja perdida que estaba ¿Ya? por morir, había esa excepción. Jesús coloca el ejemplo del animal o de la bestia creo que del vecino o tu bestia. Que si se cae a un pozo en el día del Señor, no va a esperar hasta el otro día para sacarlo, sino que tú anda y lo sacas. Entonces, implícitamente, ahí tenemos un principio bíblico, de que en ciertas ocasiones, cuando tú debes buscar el bienestar de otros, tú podrías no faltar al día del Señor o no guardarlo, ¿ya? Pero no es la regla general, sino que son excepciones que la Biblia nos muestra, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo lo podría aplicar? Por ejemplo, si hay un hermano que es médico o trabaja en el área de la salud y se encuentra una emergencia un día domingo, bíblicamente tiene que ir. El día del Señor puede esperar o podría guardarlo después, pero la prioridad está ahí. Ese es un principio implícito que está ahí en la Escritura, ¿ya? Y también hay otros temas laborales que son de acuerdo al contexto, ¿ya? Pero eso es lo que está diciendo, que hay elementos explícitos que nosotros podemos deducirlas, pero también hay ciertos elementos explícitos que están ahí, que los encontramos, pero también elementos implícitos que podemos deducirlo. Eso es lo que está diciendo ahí, deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia.
Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. ¿Ya? Entonces, alguien busque 1 Timoteo 3:15. Exactamente. Vamos con 1 Timoteo 3:15 y vamos a ir desarrollando lo que hemos visto. Perdón, me equivoqué. Era 2 Timoteo. Sí, 2 Timoteo 3:16 al 17. 2 Timoteo 3, del 16 al 17. Estaba viendo otra cosa, nada que ver. Ya, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya, bien. Otra persona Gálatas 1:8 y otra persona 2 Tesalonicenses 2:2. Gálatas 1:8 y otra persona 2 Tesalonicenses 2:2. Ya, por favor, Daisy. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya, y 2 Timoteo 2:2. Y no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por la carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya, muy bien. Entonces, estos pasajes que acabamos de leer reflejan esta idea de que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios y por tanto es nuestra única norma. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Gálatas en el 1:8? Que si viene algún ángel o alguna otra persona que traiga otro mensaje, otro evangelio, sea llamado anatema. Eso es lo que dice Pablo. A Timoteo le dice que toda palabra es inspirada por Dios, o toda escritura, y es útil, tiene cierta utilidad. Por lo tanto, nosotros creemos que cuando hablamos de la palabra de Dios, y voy a borrar acá, hablamos del concepto de canon bíblico. ¿Qué significa canon? ¿Alguien sabe? Es como regla. Si no me equivoco, alguien búsquelo. Si no me equivoco, de aquí viene también la palabra caña, que tiene que ver con medida. ¿Ya? Pero canon significa como la regla. Y esto apunta a los 66 libros de la Biblia. 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Ya, eso nunca lo olviden. Puede ser que lo pregunte todos los domingos. Así que ahí está. 66, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Y nosotros cuando hablamos de canon nos referimos a esto. ¿Cuáles son los libros que el Señor ha dejado como su palabra revelada? Y lo último que está diciendo ahí es que a esta revelación que está acá, nada será añadido ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. ¿Ya? Por lo tanto, algo que nosotros confesamos es que el canon está cerrado. Ya no hay más revelaciones, o mejor dicho, así. ¿Qué quiere decir algo que no tiene cambio? Ya, canon. Ya. El canon está cerrado. ¿Qué quiere decir eso? De que ya no se pueden añadir libros a la Escritura. Y eso es lo que la Iglesia Reformada históricamente ha creído. ¿Ya? Que no es que alguien, como decía el Pablo, no es que alguien diga, el Señor me reveló esto. O estas palabras de Dios que el Señor me reveló a través de un sueño. Nosotros creemos de que todo lo necesario, todo lo que Dios considera relevante para que nosotros podamos conocerle, ya está acá. Ya está acá. ¿Ya? Hermano Igor. Deuteronomio 4:2. ¿Ya? Léalo. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Exactamente. El Señor es claro eso, en ese sentido, de no añadir, de no tergiversar su mensaje. Si no me equivoco, creo que en Apocalipsis también hay una advertencia, aquel que también tergiversa o cambia la verdad. Por lo tanto,
para el Señor lo que se relaciona a su palabra son cosas serias. Ahora bien, se les vienen ejemplos de que esto no se cumpla en ciertas religiones o ciertas doctrinas. Ya, los católicos, ¿qué pasa con los católicos? Los católicos tienen más libros. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué tienen más libros los católicos? ¿Sí? Ya. ¿Que los católicos tienen los libros apócrifos? Sí, exactamente. Son los apócrifos. ¿Por qué ellos tienen esos libros? Porque les sirven para apoyar su propia teología. Sí, en cierto sentido, sí. Pero ¿de dónde vienen esos libros? Ya, pero el Concilio de Trento lo que hace es reafirmar o declararlos canónicos. Eso es lo que hace el Concilio de Trento. El Concilio de Trento los toma como apócrifos y los lleva y los deja a nivel de canónicos. Pero ya estaban antes. ¿Qué pasó? Que en cierto momento, y esto pueden buscarlo también, hubo una traducción de la Biblia al latín, no sé si se acuerdan, o lo sabían. Y ese traductor, cuando tradujo los textos bíblicos, él también tradujo ciertos libros que rondaban por la época, que no eran parte del canon. Y de hecho el autor, cuando escribe su traducción, creo que fue la Vulgata, ahí habría que revisar bien, él cuando escribe la traducción, él coloca al inicio de que este compendio considera los libros inspirados, además de los libros apócrifos, que no son inspirados. El autor lo hace, lo deja escrito por ahí. El problema está que después la Iglesia Católica empieza a usar la Vulgata o la traducción latina, y ellos empiezan a usar tanto los textos canónicos como los apócrifos. Entonces la Iglesia Católica o la Iglesia Romana, por un largo periodo de tiempo, ocupó tanto los canónicos como los apócrifos. ¿Qué pasó después? Cuando ocurre la Reforma Protestante, en el 1517 hacia adelante, los reformadores dicen no, en realidad estos libros que la Iglesia Católica considera como inspirados, nunca lo fueron. Entonces los reformados desechan esos libros y ellos se quedan con los 66. Ellos se quedan con esto solamente. ¿Qué hace la Iglesia Católica Romana? Ellos, en reacción al movimiento de reforma, ellos en el Concilio de Trento los incorporan y dicen que son canónicos. Pero de ahí viene la explicación, ¿ya? Así que, si pueden buscarlo, búsquenlo. Esa es la historia del origen de estos textos que son apócrifos o que pasan al canon católico, ¿ya? ¿Sí? También se considera que la gran mayoría de ellos fue escrito en el latín testamentario, que era un periodo en que Dios no habló. Exactamente, sí. De hecho, son libros más ligados como al Antiguo Testamento, a la historia antigua, más que del Nuevo Testamento, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué otra religión transgrede este principio del canon cerrado? ¿Se les viene a la mente algo más? ¿Los testigos de Jehová? Yo creo que los mormones sobre todo, porque los mormones incorporan un nuevo libro, que es el libro del mormón, ¿o no? ¿Qué iba a decir? De John Smith. Ese es de Estados Unidos. O no sé. Puede que tenga una película también. Es tan famoso. Sí, hay toda una historia ahí que de hecho es muy parecido a lo de Gálatas 1:8, que supuestamente recibe como la revelación de un ángel, que si no me equivoco es Moroni, que le revela de que hay unas placas que están enterradas, unas placas de oro que están enterradas, y esta persona va a las placas y las desentierra, y ahí encuentra este Nuevo Testamento, o este otro testamento de Jesús, que vendría a ser como el tercer testamento de la revelación bíblica. Entonces, claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, ya sabía lo que se venía. Entonces, él persuade o señala a la iglesia de que cualquier nueva doctrina, cualquier cosa que sea contraria a lo que ya se ha enseñado,
sea anatema. Por lo tanto, Smith es un anatema. No tenemos que tener miedo de decirlo, ¿ya? Con los testigos de Jehová, no sé ahí si ellos incorporan más libros, pero sí entiendo de que ellos ocupan el atalaya, que no sé si está al mismo nivel de la Escritura. Habría que ahí revisarlo. Pero el problema de los testigos de Jehová es que, en cierto sentido, ellos también transgreden esto, solo que lo que ellos hacen es usar otra traducción, que es la traducción del Nuevo Mundo, creo que se llama. Si lo pueden ahí averiguar. Por eso los testigos de Jehová también tienen una convicción, por decirlo así, que Jesucristo es la fe indígena, que no creen Sí, ellos no creen que Jesús es Dios, en primer lugar. Le quita la divinidad a Cristo. Exactamente. Es un profeta más. Exactamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen ellos? Porque el Nuevo Testamento tiene mucha referencia a que Jesús dice que es Dios, o que Él y el Padre son uno, o que el Padre lo envió, que son dos personas de la Trinidad. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tergiversan o ocupan una nueva versión, que es la versión Nuevo Mundo, si no me equivoco, Nuevo Mundo, que cambia esos versículos. Por lo tanto, ellos no ocupan los textos originales, ¿ya? Cuando usted, hermano, tenga su Biblia NBI, Reina Valera, las Américas, usted puede descansar y confiar de que esas traducciones, que si bien son imperfectas, que son humanas, están basadas en los textos o manuscritos originales, o las copias originales que quedan. Sin embargo, los testigos de Jehová no ocupan esos textos originales porque no les sirve a ellos. Ellos tienen que negar que Jesús es Dios. Por lo tanto, ellos inventan otra traducción, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo de alguien o doctrina que niegue esto? ¿O que cambie? La parte del lado oriental, por ejemplo, los ortodoxos, ¿Ya? ocupan otro canon bíblico. Ya. Ahí habría que revisar. ¿Será el mismo católico o no? O... No, también separan libros y ocupan otros libros que son de los padres de la iglesia. Ah, ya. Interesante. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reforma? La Reforma trata de ir a lo esencial de la fe, de la revelación. Solamente lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha mostrado. Pregunta. Esta es una pregunta difícil. ¿Qué certeza tenemos de que los libros del Antiguo Testamento son los libros inspirados por Dios? ¿Cómo podríamos justificarlo? ¿Cómo podríamos saber o tener seguridad de eso? Porque son cristocéntricos. ¿Ya? La primera norma cuando se hacen los cánones de Dordrecht y se juntan los cristianos, lo primero que buscan es que los libros primero sean más cercanos a la época de Cristo, porque igual habían escritos muy posteriores que se fueron desechando. ¿Ya? Por ejemplo, Evangelio había más de 30. Ya, pero estoy hablando del antiguo. Claro, se fueron desechando porque algunos de esos libros también estaban escritos muy posteriores. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cómo podríamos justificar o confiar en que los 39 libros que tenemos son palabra de Dios? Yo creo que la idea, Dele, tírese al agua. están muy relacionados entre sí. ¿Ya? Que está diciendo que un solo autor no va por lo que escribe, ¿Ya? ¿Algo más? ¿Ah, qué tal? Igual es algo que siempre me cuestiona porque una de las cosas que la gente no creyente cuestiona, que es la Biblia. Y no sé si está bien, pero como Jesús vino a confirmar todo lo antiguo. ¿Ya? Sí, el tema es que estos 39 libros son los libros que el pueblo de Dios o Israel siempre usó, siempre ocupó. Y por tanto, cuando llega Jesús, él también sigue esa misma tradición, por decirlo de alguna forma. Sigue ocupando esos mismos textos, sigue citando esos mismos textos. Aunque creo que Jesús también cita la Septuaginta, pero es una traducción. Entonces, en cierta medida, estos textos son confirmados por el testimonio de Jesús también. Cuando él dice que toda la Escritura hablaba de él, ya que para nosotros puede significar quizá una palabra bien sencilla o frase bien sencilla, lo que está diciendo es que los textos que tenía el pueblo de Israel en esa época hablaban de él. Eso es lo que está diciendo. Y esos son los 39 libros que nosotros tenemos, ni más ni menos, son esos, ¿ya? El Nuevo Testamento.
¿Cuál es la certeza o la confianza que sabemos de que los libros del Nuevo Testamento son palabra de Dios? ¿Ya? ¿Tienen el testimonio apostólico? Bien. ¿Qué más? ¿Todos los libros son escritos por apóstoles? ¿Cuál no? ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? Hay distintas formas de poder entender o justificar eso, pero claro, una de las características que puede ser de autoría apostólica, de alguien que fue llamado por el Señor. Entonces ahí, por ejemplo, está Juan, el apóstol Pablo, que también tienen hartos textos, pero también escritos por discípulos o testigos oculares de Cristo, ¿ya? Y finalmente también lo que vemos es que el Nuevo Testamento tiene muchas referencias al Antiguo. Y por otro lado también, y esto es lo que nosotros creemos, de que la iglesia del primer siglo, guiada por el Espíritu, también fue confirmando, corroborando que estos textos eran inspirados, ¿ya? Y eso es lo que nosotros conocemos como el canon. Por lo tanto, vemos también la obra del Espíritu, que fue guiando y que la iglesia también, en sus inicios, también fue determinando qué textos eran o no inspirados, ¿ya? Porque no olvidemos que en esta época del primer siglo también existían otros escritos que no eran inspirados, que la iglesia nunca los consideró inspirados. No sé si han escuchado el Evangelio de Tomás, no de Tomás, sino que de Tomás, del discípulo. ¿Habían escuchado, no, de él? Que se toman mucho los conspiranoicos para hablar un poco de la infancia de Jesús. No sé si han escuchado de la infancia de Jesús. Ya, creo que Tomás escribe de eso. Entonces ahí cuenta esa historia, pero ese escrito nunca fue reconocido por la iglesia. La iglesia nunca lo consideró como inspirado, porque también no iba en línea con el mensaje apostólico, ¿ya? Así que, hermanos, eso en relación al canon, creemos y declaramos que el canon está cerrado, por lo tanto no se puede añadir nada, ni por revelaciones o tradiciones de los hombres, ¿ya? Y eso implica no agregar ni quitar cosas. No porque algo no nos guste o algo que pueda ser que parezca obsoleto, nos da derecho a quitarlo, ¿ya? La iglesia no quita ni agrega a la palabra de Dios. Ahora bien, nos queda la última parte del párrafo 6. Vamos a ver solamente el 6 hoy día, hermanos, les pido disculpas. Dice lo siguiente: sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora todas las cosas reveladoras en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes al culto de Dios y el gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. Está hablando un poquito de lo que mencionábamos al inicio, de lo explícito y lo implícito. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Creemos de que la iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para comprender de forma concreta los aspectos salvíficos de la palabra de Dios, ¿ya? Eso es clave. La única forma de que una persona comprenda de que esto es palabra de Dios y aquí está el mensaje de salvación es que el Espíritu Santo ilumine, obre en esa persona. Y el segundo punto que menciona acá el párrafo es que hay cosas o circunstancias tocantes al culto de Dios y el gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. ¿Qué es lo que está diciendo este último punto? Y aquí voy a borrar. Vamos a quedarnos con solamente estos dos elementos. Aquí borré palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? De que hay cosas que no están explícitamente en la Escritura. Sin embargo, podemos resolverlas o actuar de acuerdo a la
prudencia cristiana y de acuerdo también a lo que revela la naturaleza. ¿Se entienden? ¿O vamos con algún ejemplo? Vamos con ejemplos. La Biblia menciona y da directrices de cómo usted debe venir vestido al culto. No, no lo dice. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Imponemos el terno y corbata? No, eso es tradición. De hecho, leía por ahí que, perdón Pablo, el uso de la corbata tiene también un trasfondo pagano. Ya, pero eso es otra discusión. No, la Biblia no habla de eso. Entonces, ¿qué es lo que confiesa o lo que dice la Iglesia Reformada? Que hay cosas o circunstancias tocantes al culto de Dios o del gobierno de la Iglesia que son comunes a nuestro ejercicio humano, que es vestirnos, y que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza. Dicho de otra forma, tenemos que arreglarlo, resolverlo a través de la prudencia cristiana, a través de lo que vemos, a través de los principios bíblicos que Dios nos da. Por lo tanto, si la Biblia no habla de cómo debemos venir vestidos, ¿podemos establecer algún tipo de código de vestimenta a la luz de la naturaleza? ¿Podemos o no podemos? Sí se puede, sí se puede. Y ahí entra la prudencia cristiana. Ahí entra también el contexto. O sea, nosotros como nos vestimos hoy en día es una vestimenta muy ad hoc a la cultura chilena, a la tradición chilena, por decirlo de alguna forma. Pero no me cabe duda que a lo mejor en otros países, como en, no sé, a lo mejor África, la forma de vestirse ellos para el culto es de acuerdo a la naturaleza humana, a su sociedad actual. Por lo tanto, para ellos el usar camisa o corbata no es un tema, porque para ellos es algo distinto a su día a día, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿sí? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Hermana Juanita. Esa parte que dice, a ver, en algunos testamentos, las mujeres tienen que ir vestidas de tal forma, no tan ostentosas, ir de joyas. ¿Sí? Sabido de que hay otras religiones que sea por la paz. Sí, pues a los dos extremos incluso, o más cargado para uno. Tenemos hermanas acá que tienen que ponerse velo por ahí. Sí, sí. Sí, ya, vamos para ese punto. Claro, Pablo, cuando habla de eso, él está resolviendo un tema contextual, un tema que se da un poquito por la cultura en la cual estaba esa iglesia y esas hermanas, y resultaba que el ser ostentoso o el ir con mucha parafernalia o muchas cosas, joyas, socialmente o culturalmente estaba muy asociado al paganismo, a la adoración a dioses paganas o dioses paganos. Por lo tanto, si un cristiano se vestía de la misma forma, entre comillas lo que está diciendo es que se parece más al mundo. Y por eso Pablo ocupa esa lógica. No es que Pablo esté diciendo de que las mujeres no pueden usar joyas, ¿ya? Aquí también hay un tema de cómo interpretamos eso. Lo que Pablo está diciendo en ese momento contextual es que es más prudente que una mujer se vista de forma más recatada. Porque al hacerlo de la otra forma, se va a parecer más a una mujer del mundo. Eso es lo que está diciendo. Entonces nosotros tenemos que extraer el principio bíblico que está por ahí. Y yo creo que ustedes saben cómo se visten las mujeres del mundo hoy en día, ¿cierto? Entonces ahí está el principio. Usted evite vestirse de esa forma, porque usted es una hija de Dios, ¿ya? Por lo tanto, usted puede usar joyas, claramente. El tema del velo también es un tema cultural, que Pablo está tratando en una iglesia en particular. De hecho, Pablo lo menciona solamente en una carta, en una iglesia, y es un tema que se menciona solamente una vez. Hay iglesias que no lo entienden así. De hecho, hay iglesias reformadas, me atrevería a decir que también presbiterianas, que en el mundo ocupan velo, ¿ya? Pero son elementos culturales. ¿Qué es lo que Pablo enseña ahí? ¿O qué es lo que Pablo está mostrando o queriendo ejemplificar? Tiene que ver con la sumisión de la mujer, ¿ya? Y el velo también representaba eso.
que también habían elementos culturales que tenían que ver con paganismo, con mujeres que se rapaban también, que eran parte de cultos a ídolos, ¿ya? Entonces Pablo lo que está haciendo también ahí es intentar regular eso y mostrar una forma en que las mujeres cristianas pueden demostrar su sometimiento a su esposo a través de un elemento visible cultural de la época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esta es mi opinión, que hay iglesias que se quedan con el principio y con el elemento cultural que es histórico. Cuando yo creo, y esta es mi opinión, de que nosotros tenemos que quedarnos con el principio bíblico y buscar en nuestro contexto algo o alguna forma de cómo demostrar eso, ¿ya? Yo creo que ahí está el desafío. Por lo tanto, bajo mi perspectiva, yo creo que el uso del velo tiene un principio bíblico, pero muchas veces se enfoca en el elemento más que en el principio. Lo que la palabra nos muestra es que la mujer tiene que estar sometida a su esposo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo se puede demostrar hoy en día? Hay muchas formas. O sea, si yo veo que viene un esposo solo a la iglesia, que no viene con su esposa, yo ahí ya me puedo preguntar qué pasa ahí. Es una señal visible de que no se están sometiendo a lo mejor. Entonces, es un tema que da para largo, pero hay muchos elementos así que tenemos que examinarlos a la luz del contexto y extraer el principio bíblico que está por detrás. Porque si no podemos caer en el legalismo de establecer reglas o normas y nos vamos a estar equivocando, creo yo, ¿ya? No sé si se entiende la idea, ¿ya? Hermano Igor. También está no solamente la vestimenta, y Pablo también toca en los varones el pelo, el corte de cabello. El hombre, para el hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello, a diferencia de la mujer. Y ahí también eso trae controversia, porque también es un aspecto. ¿Qué hacemos con Jesús? ¿Ah? ¿Qué hacemos con Jesús? Y ahí está la controversia, porque él está explicando, está en Corinto. En un contexto. En el contexto que está Pablo. Sí. Y resulta que para los griegos dejarse crecer el cabello era un símbolo de masculinidad, a diferencia de los romanos. Y él está tocando un tema cultural. Y ahí aplica esto que hablábamos de resolverlo a la luz de la naturaleza o de la prudencia, de lo cotidiano. Tenemos que quedarnos con el principio bíblico, sí, claramente. Pero cómo lo vivimos, cómo lo ejemplificamos, eso queda a la luz de la prudencia. Por lo tanto, y aquí tomándome de lo que usted comentaba, ¿es correcto que un hombre use el pelo largo? En la iglesia de hoy en día acá, ¿qué opinan ustedes? ¿Se podría o no se podría? Bueno, yo conozco pastores presbiterianos que tienen el pelo hasta acá. Yo creo que no es relevante. Pepe, tú habla. De la evolución de la cultura. Va a depender un poco de la evolución de la cultura que tiene cada país o cada región, porque en realidad, si bien es cierto, hace mucho tiempo todos tenían que andar con pelito corto, ahora ya no se da eso. Pero Claro. yo creo que el tema es que igual que el Espíritu Santo vaya haciendo la medida que va haciendo la obra en el corazón de la persona, uno se va dando cuenta solo de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero en Cristo culturalmente esas situaciones están abiertas un poco, de acuerdo a mi visión. Y no debería ser una regla general para venir al punto, por ejemplo, Claro. con pelo más largo o más corto. O sea, si viene un hombre con el pelo largo no deberíamos mirarlo raro. Sí, yo creo que, en mi opinión, yo creo que igual esto, la sociedad chilena refleja un poco este cambio o esta evolución. Posiblemente, y antiguamente, era norma general que el hombre usaba pelo corto, porque era algo común de la época. Sin embargo, no podemos negar de que hoy en día también los hombres se están dejando el pelo largo y es aceptado culturalmente. Antes yo creo que era impensado que un hombre fuese a un trabajo, en la oficina a lo mejor, con pelo largo. Ahora hoy en día en la sociedad se permite, y de hecho yo lo he visto, tuve muchos colegas que usaban pelo largo y por el contrario también mujeres que usaban el pelo corto. Yo creo que también eso refleja un poco la cultura. Por lo tanto, en mi opinión, yo creo que son cosas secundarias, que no son relevantes porque responden también a una época. Responden a una época.
Puede ser, hermanos, que a futuro, no sé, el terno o la camisa y corbata pase de moda en nuestra sociedad y nadie ocupe, nadie las fabrique, nadie las venda. ¿Vamos nosotros a desear vestirnos así? No, tenemos el espacio, la libertad de vestirnos también como la sociedad se viste, de acuerdo a los principios naturales también. Ya, los últimos tres, Igor, Ramiro y Bárbara. La consulta me queda también dudas porque también habla de los tatuajes. Ya. En el Antiguo Testamento. Entonces de repente hay gente que pregunta, porque ninguno, ni el pelo largo, ni los tatuajes, ni el vestimenta. Y el piercing. Claro, también. que no tiene que ser estorbo para que venga el Evangelio. Porque Ya. en algunos lados se les pone tanta traba que al final la gente se va, ¿no? Ya. En relación a el piercing y el tatuaje, eso también tenemos que interpretarlo a la luz de lo que hablábamos delante de los principios bíblicos que están por detrás. Y eso quizás, para no extendernos, porque ya nos pasamos, podemos abordarlo en el capítulo de la libertad cristiana, que la confesión lo trata. ¿Ya? Ahí vamos a hablar de eso. No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, pero quiero dejarles que la inquietud para que lo abordemos en ese tema, porque hay que verlo a la luz de la revelación bíblica y de los principios bíblicos. ¿Ya? Porque hay muchas leyes o muchas normas del Antiguo Testamento que más que enfocarse en el elemento, tenían un propósito cultural y también de poder distinguirse entre el pueblo de Dios y una nación pagana. Como por ejemplo el comer cerdo, animales de pezuña o de uña partida. Uno podría decir, pero no podemos comer cerdo. No, pero es que hay una regla o una norma que estaba en un contexto histórico y que apuntaba a eso, a que el pueblo de Dios se diferenciaba de ciertas naciones paganas que tenían ese tipo de alimentación. ¿Ya? Voy en orden, Ramiro, Bárbara y después Daisy. Pero cortito sí, hermanos, porque ya hay que cerrar. El pelo largo que usted tomó como ejemplo al Señor Jesucristo. Lo único que nosotros sabemos por la Biblia que el Señor Jesucristo tenía el pelo largo era porque era nazareo. Sí. Entonces, pero él es nazareo. O sea, los que tenían esa... Sansón era Claro. nazareo. Todos los nazareos que tenían, le era prohibido cortarse el pelo. Pero no porque el Señor Jesús tenga el pelo largo, nosotros... Ya. Sí, sí. Bárbara y después Daisy. Sí, disculpicada. Yo creo que, si bien es cierto todo esto, creo que lo importante es extraer los principios bíblicos y obviamente adoptarlos a nuestro contexto actual. También debemos cuidar que a veces nos podemos preocupar mucho de cumplir quizás con la parte externa y a veces eso está muy distante de lo que finalmente hay en nuestro corazón. Yo creo que hay que tener un cierto equilibrio porque a lo mejor yo puedo cuidar mucho mi apariencia desde el contexto, desde todo lo que la Escritura dice, pero resulta que mi corazón anda por cualquier lado. Me preocupo de vestir una cierta santidad, que es lo que pasa con algunas denominaciones, que no digo que esté bien que esté mal, sino que cada cual haga su propia lectura de aquello. Y al final, después justamente el no creyente o la sociedad son a los primeros que apuntan y que dicen, pero mira, y este otro, y sus actos o sus acciones hablan muy por lejos, por distancia, de lo que en realidad debería ser un creyente. Entonces, más allá de cómo nos vistamos, de cómo aparentemos ser, o si tenemos tatuajes, piercing, o lo que sea, son que nuestros actos reflejen que en verdad somos creyentes. Porque eso va a dar mayor luz al mundo de que efectivamente somos personas diferentes. Nuestras acciones, nuestros actos, nuestras conversaciones, cosas que son súper palpables. Sí, tiene que ver con lo que Pablo también, espero no estar confundiéndolo, pero con lo que Pablo hablaba de la verdadera circuncisión, que es la del corazón, no son cosas externas. El verdadero miembro del pueblo de Dios se evidencia en primer lugar en su corazón, en su actitud del corazón. Lo externo debería reflejar, sí, pero claro, muchas veces se preocupa más de lo externo que de lo que está en el corazón. Entonces, tomándome el caso que colocaba la hermana Juanita, yo podría tener una iglesia llena de mujeres con el velo, pero a lo mejor ninguna entiende o está cumpliendo el propósito bíblico por el cual Pablo puso el velo. Entonces, va muy relacionado con el corazón, ¿ya? Daisy, y terminamos. Hace un tiempo, un chico que nos estaba en este momento conversando, pero me hizo como esa pregunta sobre los tatuajes. Yo le dije, me preguntó, ¿qué pensaba un amigo? Era por mí, no de toda la iglesia, ni todos los hermanos. ¿Qué pensaba yo sobre los tatuajes? Le dije que le repito algo similar a lo que dijo acá la hermana Bárbara con respecto a que al final lo que Cristo quería
Y yo le dije que el discernimiento era algo que también proveía de Dios, que si él sentía que se debía tatuar, estaba bien, y si no, también estaba bien. Que la única recomendación que yo le hacía es porque tal vez Jesús lo puede llevar en cualquier momento, qué sé yo, o sea, todos somos llamados a ser hijos de Dios. Dije que si quería hacer su tatuaje, como era un chico de 20 años y lo que uno se lo ve y se lo ve con 40, le dije que evitara tal vez poner alguna ideología, algo pagano, algo, ¿me entiendes? Como en su cuerpo. Como que eso traté como yo de recomendar si es que todavía seguía, ¿me entiendes? Por ejemplo, que evita los Buda o evita, no sé, algo que te lleva a alguna idolatría. Entonces, eso fue como la recomendación que hice yo humildemente, pero también le dije que a mí me marcaba algo mucho que había leído y que de ahí me lo trato de leerlo muy presente en mi día a día, de que todo es lícito, pero no todo es lícito. Exactamente. Bien, yo creo que ese tema lo vamos a desarrollar bien en lo que es la libertad cristiana, que viene más adelante cuando habla de la libertad de conciencia también, ¿ya? Que es un tema bien importante porque ahí tenemos hartos temas que tratar, que tiene que ver, por ejemplo, el alcohol, que también dentro del mundo evangélico eso genera ciertas dudas, ciertas inquietudes, temores, si pueden comer, ¿cómo se llaman? Prietas. También eso genera dudas y tiene temas de conciencia, el tema del pelo largo, los piercings, los aros. Así que yo creo que eso lo podemos encasillar ahí, ¿ya? Para no salirnos más de este tema. Así que les invito a que sigan atentos. Quedan hartos capítulos sí para verlo, pero está ahí. Podemos tratar ese tema de la libertad cristiana. Bien, hermanos, vamos a orar para terminar. Vamos a agradecer al Señor. Estudien lo que vimos. Hoy día no vimos tanto, así que eso igual es bueno, porque las preguntas no van a ser tan amplias entonces, ¿ya? Así que aprovechen de estudiar, repasen el video y nos vemos la próxima clase. Así que oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, esta mañana, por estar reunidos, por poder estudiar más acerca de tu palabra, de lo que es para nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú, Señor, seas moldeando nuestros corazones, Señor, que tal como conversábamos, Señor, que nuestra devoción esté en primer lugar en servirte en nuestro corazón, que nuestro corazón esté alineado con tu palabra, Señor, y que nuestras obras, nuestras acciones reflejen eso, Señor. Y no al contrario, ayúdanos a no buscar una espiritualidad vacía, centrada en normas, en reglas, cuando nuestro corazón pueda estar alejado, Señor. Sino por el contrario, ayúdanos a ser fieles, a que en primer lugar nuestro corazón esté rendido a ti, y eso se manifestará evidentemente a través de nuestras obras, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de los presentes, Señor, en este estudio que estamos haciendo a través de la confesión, que sintetiza nuestras creencias, Señor, y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los miembros de esta iglesia, a los catecúmenos, aquellos que se están formando también, para que puedan ir aprendiendo más acerca de esta confesión, que puedan estar convencidos también de que lo que está declarado acá es lo que históricamente hemos reconocido y creído, Señor, y que sintetiza de mejor manera lo que tú has revelado en las Escrituras, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, te pedimos tu bendición, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén.